Le pagué la comida a un desconocido cuando me rechazaron del trabajo. 10 años después, ese mismo joven salvó la vida de mi hija. Tenía 42 años y ese día sentía que todo se me venía encima. No era una sensación vaga ni exagerada, era concreta, pesada, instalada en el pecho desde que me desperté. Acababa de salir del trabajo sabiendo que probablemente sería la última vez que cruzaba esa puerta, aunque todavía no tenía el valor de decirlo en voz alta. Antes de volver a casa, me detuve en el supermercado solo para comprar leche. Nada más. Era lo único que realmente hacía falta esa noche. En la fila de la caja me quedé mirando al vacío, atrapado en mis propios pensamientos, hasta que empecé a notar lo que ocurría frente a mí. El chico que estaba adelante no debía tener más de 16 años. Llevaba un uniforme de comida rápida, todavía limpio, con una etiqueta que decía aprendiz. Tenía el cansancio pegado a la cara, ese que no se va ni durmiendo. Su carrito era pequeño, casi simbólico. Pan, mantequilla de maní, arroz, algunas verduras enlatadas y un solo paquete de muslos de pollo. Nada de caprichos, nada sobraba. Eran víveres básicos, de esos que no se compran por gusto sino por necesidad. La cajera pasó los productos uno por uno y dijo el total sin levantar la vista, 42,50 euros. El chico sacó una tarjeta y la pasó. Rechazada. Frunció el ceño, respiró hondo y volvió a intentarlo. Rechazada otra vez. El silencio se volvió incómodo. Pude ver cómo se le subía el color al rostro. Empezó a sacar cosas del carrito con movimientos torpes, primero el pollo, luego las verduras, como si cada producto que devolvía pesara más que el anterior. Murmuraba números para sí mismo, haciendo cuentas rápidas, tratando de decidir qué podía sacrificar y qué no, que le permitiría seguir comiendo al menos unos días. Detrás de mí la gente empezó a impacientarse. Escuché suspiros, relojes revisados, ese fastidio típico de quien no quiere retrasos, como si el tiempo del chico no valiera lo mismo que el de ellos. Yo los escuchaba, pero no los miraba. No podía dejar de observarlo a él, ese esfuerzo desesperado por mantener la dignidad mientras el sistema le cerraba la puerta en la cara. Sin pensarlo demasiado, di un paso al frente. Saqué mi tarjeta y se la tendí a la cajera. Póngalo todo, dije. El chico se giró de inmediato. Tenía los ojos abiertos de par en par, claramente incómodo. Señor, no puedo permitir eso, dijo rápido. Estoy bien, solo calculé mal. Negué con la cabeza. Le dije que no pasaba nada, que a todos nos tocaba un mal momento alguna vez. No le conté que ese mismo día estaba perdiendo mi trabajo, que no sabía cómo iba a pagar las cuentas el mes siguiente. Solo le dije que, si podía hacer algo bueno en un día así, quería hacerlo. Me miró durante unos segundos que se me hicieron largos. No había lástima en su mirada, sino algo más profundo, como si estuviera decidiendo si aceptar ayuda o no. Al final asintió despacio. Gracias, señor, dijo en voz baja. No voy a olvidar esto. Sonreí sin pensar demasiado y le respondí que solo le pedía una cosa, que algún día lo pasara adelante. Nada más. Pagó todo, tomó sus bolsas y se fue. Yo me quedé ahí, con una sensación extraña, como si ese pequeño gesto hubiera sido lo único que había salido bien en toda la jornada. Compré mi leche, guardé el recibo sin mirarlo y volví a casa. Esa noche le dije a Laura que había perdido mi trabajo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, en silencio al principio, y luego empezamos a hacer cuentas, a hablar de ahorros, de cuánto tiempo podríamos resistir. Fue una noche larga, pesada, llena de incertidumbre. Nunca volví a pensar en el chico del supermercado. Para mí, había sido solo eso, un momento breve de decencia en medio de un día terrible. La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, sin avisar. Después de esa noche, todo entró en una especie de piloto automático. Encontré otro trabajo al poco tiempo, luego cambié a uno mejor, y sin darme cuenta los días se convirtieron en meses. La angustia inicial se fue diluyendo, no porque las cosas fueran fáciles, sino porque la vida no se detiene para que uno procese lo que siente. 2 años después nació Sofía. Llegó a nuestras vidas con una fuerza que lo reorganizó todo. Las preocupaciones cambiaron de forma, pero no de fondo. Ahora se trataba de vacunas, de desvelos, de aprender a ser padres sin manuales. El tiempo siguió su curso sin pedir permiso, como siempre. Pasaron 10 años casi sin que me diera cuenta. Sofía ya tenía 8 cuando empezó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio no les dimos demasiada importancia. Pensamos que era cansancio, quizá estrés escolar. Pero no se iban. Cada semana eran más frecuentes, más intensos. El pediatra pidió estudios. Luego pidió otros.
Después llegó la derivación a un especialista en el hospital infantil del centro. Cada llamada, cada cita, iba subiendo un escalón invisible que yo no quería mirar de frente. El diagnóstico llegó un jueves por la tarde. Todavía recuerdo la forma en que el médico respiró antes de hablar. Un tumor cerebral. Operable, dijo, pero apenas. Necesitaba cirugía, y no cualquier cirugía. Requería un neurocirujano pediátrico muy específico, uno que solo trabajaba en un hospital a 3 estados de distancia. Nuestro seguro cubría la estancia y el quirófano, pero no los honorarios del cirujano. Estaba fuera de la red. El monto era claro, frío, imposible de ignorar, 180.000 euros de nuestro bolsillo. Hicimos números esa misma noche. Teníamos unos 40.000 euros ahorrados. Refinanciamos la casa y logramos otros 60.000. La familia ayudó con 20.000 más. Aún así, cuando terminamos de sumar y restar, seguíamos estando 60.000 euros por debajo. Y la cirugía estaba programada para dentro de 6 semanas. Abrimos una campaña de financiamiento colectivo. Yo tomé todas las horas extra que mi jefe me permitió. Llegaba a casa agotado, pero seguía buscando soluciones. Laura vendió su auto y empezó a ir al trabajo en autobús. Cada sacrificio parecía necesario, y aún así no alcanzaba. Cuando faltaban 2 semanas, todavía nos separaban 45.000 euros de la operación. Dormía mal, comía peor. Empecé a sentir dolores en el pecho, una presión constante que no sabía si venía del cuerpo o del miedo. Por las noches me quedaba despierto escuchando a Sofía respirar, contando cada inhalación, preguntándome qué pasaría si no lográbamos reunir el dinero a tiempo. La idea de tener que posponer la cirugía se me clavaba en la cabeza como una amenaza silenciosa. No se la decía a nadie, pero estaba ahí, acompañándome en cada madrugada. Una semana antes de la fecha programada para la cirugía, cuando ya estaba mentalmente preparado para recibir la peor noticia posible, sonó mi teléfono. Era un número del hospital. Estuve a punto de no contestar. En ese punto, cada llamada me parecía un anuncio de algo que no quería escuchar. Respondí igual. Una mujer con una voz tranquila se presentó como parte del departamento de facturación. Dijo mi nombre completo con una naturalidad que me tensó de inmediato. Luego soltó la frase que no entendía la primera. Me informó que el saldo pendiente había sido pagado en su totalidad. Le pedí que lo repitiera. Literalmente le pedí que lo dijera otra vez, más despacio, porque estaba convencido de que había escuchado mal. Ella lo repitió sin cambiar el tono, los 45.000 euros habían sido cubiertos esa misma mañana. La cirugía estaba completamente financiada. Sentí que el piso se me movía. Pensé en un error, en una confusión administrativa. Pregunté quién había hecho el pago. Me respondió que el donante había solicitado permanecer en el anonimato, pero que había dejado una nota dirigida a mí. Le pedí que la leyera. Hizo una breve pausa, como acomodando el papel, y entonces dijo que la nota decía: me dijiste que lo pasara adelante algún día. Hoy es ese día. Dile a Sofía que estoy con ella. No recuerdo exactamente en qué momento me senté en el suelo de la cocina, solo sé que cuando colgué el teléfono estaba ahí, apoyado contra el gabinete, llorando sin control. No era solo alivio. Era algo más grande, una mezcla de gratitud, agotamiento y desconcierto. Laura me encontró así unos 20 minutos después. Todavía tenía el teléfono en la mano y trataba de explicarle lo que había pasado sin que se me quebrara la voz. Llamamos a familiares, a amigos cercanos, a todos los que se nos ocurrieron. Nadie sabía nada. Nadie lo había hecho. No importaba. La cirugía siguió adelante como estaba planeado. El día llegó y Sofía entró al quirófano. 8 horas. 8 horas eternas en una sala de espera fría, con Laura y yo tomados de la mano, rezando en silencio, repitiendo su nombre como si eso pudiera protegerla. Cuando el cirujano salió, su expresión lo dijo todo antes de que hablara. Habían logrado retirar el tumor por completo. Nos dijo que iba a estar bien. No recuerdo haber dicho nada. Solo sé que me derrumbé en los brazos de mi esposa, dejando salir todo lo que había estado conteniendo durante meses. 3 meses después de que Sofía regresara a casa, ya sin cables ni vendajes, volviendo poco a poco a ser la niña que siempre había sido, empecé a sentir que podía respirar otra vez. Volvió a reírse fuerte, a correr por el pasillo, a pelearse con nosotros por la hora de dormir. La normalidad, esa que uno da por sentada, regresó sin hacer ruido. Una tarde encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí en la cocina, sin prisa, sin sospechar nada. Dentro había una fotografía y una nota. La fotografía era de un recibo de supermercado.
Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. La fecha era de 10 años atrás. El total, 42,50 euros. Y ahí estaba mi firma, en el comprobante de la tarjeta. Sentí un nudo en el estómago antes de leer la nota. Decía que su nombre era Alejandro. Que cuando pagué sus víveres estaba viviendo en su auto y trabajando 2 empleos solo para poder comer. Esos 42 euros significaron que no tuvo que elegir entre comprar comida o poner gasolina para llegar al trabajo al día siguiente. Escribió que guardó ese recibo en su billetera durante una década, como un recordatorio de que un desconocido podía cambiarte la vida sin siquiera saberlo. Contó que ahora era ingeniero de software, que había vendido su startup el año anterior por una cantidad de dinero que nunca imaginó tener. Encontrarme, decía, le tomó 8 meses y la ayuda de un investigador privado. Aclaraba que no necesitaba agradecimiento, que solo quería que supiera que lo que uno siembra regresa. Que la cirugía de Sofía era simplemente sus 42,50 euros devueltos. Me quedé sentado mucho tiempo con esa carta en las manos. Pensando en aquel día en el supermercado, en cómo un gesto que para mí fue pequeño había terminado recorriendo una década entera para volver justo cuando más lo necesitábamos. Esa noche, cuando Sofía se quedó dormida, me acerqué a su cama y me quedé mirándola respirar, igual que había hecho tantas noches antes, pero esta vez sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda, silenciosa, como si el mundo, por una vez, hubiera decidido ser justo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.